Hola, ¿qué tal? Nuevamente con un tema de interés, de mi interés, por supuesto. Y trata de un chico de alrededor de unos 15 años que ya en adolescencia descubre que tenía poderes, pero él no se daba cuenta. Y ya casi entrando a la vida adulta, estos dejan de manifestarse. Se trata de Rodrigo Gutiérrez, que a la temprana edad de 10 años, por allá, por la ciudad de Concepción, producía eventos extraños en la sala de clases, cuando, por ejemplo, él estaba en segundo o tercer año básico. Recuerda él que una vez tuvo una pelea con un compañero de curso por una pelota de fútbol y se la quitaron. Era su pelota de fútbol, él la había llevado, pero unos más grandes que él se la arrebataron de sus manos y se fueron al patio a jugar. Y él, indignado, corrió por el pasillo, le dijo al inspector general, no le hizo caso, le dijo a una profesora, no le dijo caso, no le hizo caso, ¿para qué la traes?, le dijeron. Una indiferencia total con su malestar, con su indignación porque le habían quitado su balón de fútbol. Y él, desde la orillita de la cancha, dice, sintió mucha rabia y miraba su pelota. Y fue tanta la rabia que él sintió que el balón de fútbol estalló. Ahí, en medio de la cancha. Él estaba bastante lejos. Él no dice qué cantidad de metros había, pero estaba lejos. Y la pelota reventó. Y siguieron jugando con el balón roto. Él recuerda eso, piensa que tal vez fue eso lo que comenzó a considerarlo él como una habilidad, tal vez. Luego, tiempo después, ya estaba un poquito más grande, en quinto básico, recuerda, sintió mucha rabia porque la profesora lo sacó a la pizarra para hacer una operación matemática, un ejercicio matemático, y la profesora le empezó a hacer preguntas que escapaban un poco a ese ejercicio matemático, y él sintió como que se estaba burlando de él, y al final no hizo el ejercicio a pesar de que él podía hacerlo, lo entendía, pero al final lo ridiculizó frente a sus compañeros de curso y lo mandó a sentarse. Y en ese momento él se sienta en medio de las carcajadas de sus compañeros y él recuerda que siente aquello mismo con la pelota. Hacía ya 2 años atrás, más o menos. Y la profesora va a tomar asiento y ¡pah!, se rompe una de las patas de la silla y la profesora cae al suelo. Y claro, en medio de algunas risas muy fruncidas, muy contenidas, todos corren a atenderla, en fin, y llaman al inspector de pabellón para que venga a auxiliar a la profesora. Y ya consciente prácticamente, en octavo año básico, ya tenía 12, 13 años. Ahí ya él consideraba que tal vez tenía un don, el don de la telequinesis, aquella habilidad de poder mover objetos a distancia o provocar situaciones a distancia. Por lo tanto, ese año él se puso a prueba. Ocurrieron eventos, como siempre suceden en los cursos, compañeras y compañeros que se mofan de alguien, peleas ya prácticamente de entre pololos o entre novios, en fin. Y su prueba de fuego fue cuando ve que a una de sus compañeros, a una de sus compañeras, otro amigo de ahí del curso le tira papelitos, la molesta desde la distancia. Le tira lápices, le tira gomas, y ella se da vuelta para mirar, para saber quién es. Y como suele suceder, todos se hacen los tontos. Nadie dice nada, todos miran para cualquier parte. Y él le hace señas a ella diciéndole que es tal persona. Ella entonces lo mira y este joven, su compañero de curso, hace como que está escribiendo. Y a él eso le molesta, le da rabia. Y en ese momento que siente esa ira enfocada en aquella persona, en aquel muchacho, este chiquillo de pronto se encoge de dolor porque le duele su hombro derecho y pega un grito, como que alguien le hubiera dado un golpe enorme. Y la profesora le llama la atención que por qué está haciendo eso, y él dice que alguien le tiró un pinchazo, le punceteó el brazo con un lápiz, pero no hay nadie al lado de él. Se sienta al final y lo llevan a la enfermería, o sea, no a la enfermería, lo llevan a la inspectora para que consignar ahí y llamar al apoderado porque el dolor era muy grande. Y al otro día el apoderado llega y se queja porque le habían enterrado un lápiz y tenía el moretón,
tenía un moretón, pero bastante feo en realidad. Él dice que bajó a ver a su compañero de curso. Días después regresó, por supuesto, y él mostraba cómo le habían dejado el brazo. Y ahí él tomó conciencia que tal vez había sido él. La cosa es que sigue avanzando, ya está en la enseñanza media, y un día se molesta mucho porque su prueba en matemáticas, para variar, él sabía que sus ejercicios estaban bien. No había seguido las instrucciones del profesor, las fórmulas correctas, pero sus resultados eran óptimos. Pero el docente interpretó eso como que él había copiado los resultados. Y a él le causó malestar, mucho malestar. Y cuando él recibe esto, le dice al profesor, le explica que él no había copiado a nadie, pero el profesor indudablemente le dice que no cree en eso y que por eso le bajó un punto, porque todos los demás tenían el ejercicio, el procedimiento matemático, las fórmulas al reverso de la hoja de cómo lo habían hecho, y él no lo tenía. Entonces también sintió en su interior esa rabia, ese malestar, y justo en ese momento él se va a sentar y el profesor se cae. Él está de espaldas, él va caminando hacia su puesto y el profesor cae y todos se ponen de pie porque el profesor se ha caído al suelo, ¿ya? Nadie tiene idea por qué, pero está en el suelo y con un muy fuerte dolor de pie. No puede caminar prácticamente. Y eso ya comienza a confirmar lo que él suponía, que tal vez él tenía una especie de poder, algo. Y averiguando por aquí y por allá, es un tiempo en donde no hay internet, no hay nada. No hay celulares, solamente la tele y las bibliotecas, nada más. Y así va pasando el tiempo hasta que ya es adulto, y a pesar de que él después tenía situaciones muy malas, muy complejas en donde se le producía este malestar, nada extraño sucedía a su alrededor. Por lo tanto, él sostiene que desde ese momento ya ese poder había desaparecido. Es decir, a temprana edad, él hace coincidir de que él tenía ese poder, pero de manera inconsciente. Rebobinando la historia hacia atrás, sintió que tal vez él lo tenía, porque son eventos negativos que él recordó con mucha fuerza, porque fueron momentos en que él sintió cierto grado de frustración, malestar, y ese malestar generaba eso en su entorno. Él dice que tal vez sí tenía un poder, pero nunca estuvo consciente ni tampoco lo focalizó. Era una cosa instantánea que provenía tal vez de él, o a lo mejor eran probabilidades estadísticas que coincidían y eran casualidades solamente. Pero uno nunca sabe hasta dónde estas cosas extrañas son casualidades o son producidas también por uno mismo o por energías que se acumulan durante mucho tiempo, energías tal vez más positivas que negativas, y actúan esperando un chispazo voluntarioso de enojo y actúan en función de tal o cual situación negativa. Cosa curiosa, no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero esto queda registrado solamente en la memoria de esta persona que estudió en la ciudad de Concepción antes de la internet, antes de los celulares, etc. Y lo comentaba un día, ya recordando sus años mozos de escolaridad y de juventud. Eso nunca más volvió a suceder, solamente fue hasta ahí, hasta la salida de la enseñanza media, de cuarto año medio. Son cosas curiosas. Y bueno, hoy tiene alrededor de casi 80 años, y un día conversando y hablando sobre estas cosas que abundan ahora en internet, este tipo de programas, él recordó eso y quedó la pregunta abierta: ¿habrá tenido él algo que ver con ese tipo de accidentes o de eventos? ¿Fue tanta su energía negativa que provocó en los generadores de este malestar? Eso no sabemos, pero de que hay cosas extrañas, de que hay tal vez energías que es posible mover tal vez con el pensamiento, existe, es posible. Dicen que los ángeles existen, pero que la contrapartida también existe. No lo sabemos. Hasta pronto.